Hermanos, bendigo el nombre de Dios en este mediodía por la oportunidad que nos concede de estar reunidos aquí en el templo con el único deseo de glorificar el nombre del Señor y de traer nuestra alabanza, nuestra adoración en este día santificado. Doy gracias al Señor por la oportunidad que me concede de poder predicar en este día de reposo, ya que quiero hacer de nuestra propia voluntad o de nuestros propios pensamientos, sino queremos hacerlo para que la iglesia del Señor sea edificada, y solamente esto lo podemos lograr a través de la dirección del Espíritu Santo. Quiero en primer lugar decir el título del mensaje, que es el siguiente: Sacrificio es el camino a la salvación. Ese es el título del mensaje en este día. Sacrificio es el camino a la salvación. Quiero leer brevemente un tema del manual de nuestra iglesia, que es muy conocido por todos nosotros y que es original del obispo José Rangel, un tema que él consideró importante en ese entonces y está realmente actualizado en nuestros días, porque estamos hablando de un poco más, posiblemente de 50 años de haber sido escrito este tema, y queremos traerlo ya que tiene grande relación con el mensaje de este mediodía: espíritu de sacrificio. No se conoce otra historia más envuelta en el sacrificio que la historia de la iglesia cristiana primitiva. Los hombres que la formaron fueron hombres de una capacidad extraordinaria para sacrificarse espontáneamente por la causa de Dios. A Pedro y Andrés no les importó dejar sus barcos y sus redes para seguir a Cristo en su vida peregrina, ni a Mateo dejar el banco de los tributos al oír el mandato del Señor: sígueme. Jacobo y Juan le dijeron a Jesús: podemos. Cuando él les preguntó: ¿podéis beber del vaso en que yo he de beber? San Pablo renunció a su sabiduría para ser loco de Dios. Prefirió ser perseguido que perseguir para ganar una patria mejor. A todos estos hombres les guiaba un verdadero espíritu de sacrificio. Ni la persecución, ni las tribulaciones, ni la muerte misma les hacían desistir de su empeño. Los sacrificios de esos santos de Dios escribieron la historia más grande, más provechosa y la más digna de la tierra. A esa generación de héroes de la fe cristiana le fueron sucediendo otras generaciones que fueron perdiendo la visión de los antiguos, el amor a la vida moderna, llena de comodidades, le fueron desviando de los sólidos fundamentos del cristianismo. Se envanecieron junto con la falsa ciencia, establecieron sus propias normas adaptadas a las exigencias del mundo y deshonraron con ello la dignidad de los antiguos. Ellos han ido escribiendo su historia, una historia cobarde que se ha convertido en la peor enemiga de la verdad primitiva, porque en nombre de ella hablan mentiras, habiendo logrado con ello ser los mejores propagandistas de la incredulidad de nuestra generación, y que los hombres de hoy hayan perdido la fe en Dios y en las doctrinas que dicen representarlo.
¿Por qué ha sucedido todo esto? Por miedo al sacrificio. La gran distancia que separa a la iglesia primitiva de la de nuestros días se llama sacrificio. El miedo a la vida dura y sacrificada ha llevado a la religión moderna a una profanación de los principios sagrados que se han convertido en una apostasía de la doctrina cristiana. Pero Dios no ha permitido que la historia... Podemos vivir por la legítima fe como nuestros hermanos antiguos y en nombre de la verdad hablan verdad con el testimonio y las señales verdaderas que les siguen. Y no es que se predique a sí misma, no significa esto que se jacta de su grandeza, sino que vive consciente de su responsabilidad ante Dios para declarar ante el mundo que no todo es engaño y profanación y que no todas las religiones se alimentan del fraude y la ignorancia de los pueblos, que hay una iglesia que es exponente verdadero del reino de Dios en la tierra, que es sal de la tierra, un pueblo que experimenta la gloria celestial, que es honor de la verdad, una iglesia que en una época desquiciada por el vicio, la corrupción y la maldad, da ejemplo de la moral más alta conocida, de virtud, de justicia, de paz perfecta y duradera. Esta iglesia se ha forjado en la fatiga y bajo el calor de la prueba, por eso nunca dejará de ser, pues cuando la tribulación hable, ella tendrá un argumento poderoso que presentar, que será irresistible a sus perseguidores. Por cada uno que manche el suelo con su sangre, habrá un testimonio desde el cielo. Dios, como en tiempo antiguo, usará la mar, el aire y las piedras para que testifiquen por ella. Cuando las demás religiones de la tierra sucumban, víctimas de la inconformidad, de sus desengaños, de su falta de convicción, ella prevalecerá y se hará más fuerte a sí misma. Conozca esta iglesia, que hasta sus apóstatas la lloran y la respetan, una iglesia que la guía y la sostendrá hasta la segunda venida de Cristo, el espíritu de sacrificio. Dios nos bendiga por este importante tema. Como decíamos hace algunos minutos, hace más de 50 años aproximadamente, el apóstol o el obispo José Rangel recibió este tema que hoy más que nunca lo necesitamos en medio nuestro, en nuestra iglesia, en nuestra vida. Por eso hemos titulado el mensaje Sacrificio es el camino a la salvación. Aunque nuestra mente quizás cuando hablamos de sacrificio se traslada al sacrificio de animales que conocemos como ofrenda que se presentaba a Dios para limpiar al pueblo de pecados, para limpiar al pueblo de inmundicias o de transgresiones, queremos hablar de un sacrificio que se traslada más allá del sacrificio de animales, o de machos cabríos, de toros, de becerros y aún de palomas y algún tipo de ave. Y es el sacrificio que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Amén. Y que de hecho ha dejado marcado para cada uno de nosotros también una línea o una vida de sacrificios para acercarnos a Dios. Quisimos encontrar lo mejor que pudimos para la palabra sacrificio y algunas de ellas que encontramos nos dice que es el ofrecimiento que se hace a Dios
en señal de obediencia o para solicitar también de Él un favor. Por ejemplo, que levantarse muy temprano es un sacrificio, por ejemplo, para algunos. Y yo traía a la mente esta mañana, que meditaba también en el mensaje, hoy en la mañana, en la participación del hermano Omar en la hora devocional, él, y de hecho los mayores que nosotros, o algunos de nosotros, conocimos que las horas devocionales entre nosotros eran conocidas entre nosotros también como sacrificio. ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan ustedes? Cuando asistíamos a las devocionales, decíamos, voy para el sacrificio de la mañana, o para el sacrificio de la tarde o del mediodía. Ya casi para algunos de nosotros, lamentablemente, el de la tarde o del mediodía, y ya casi que el de la mañana ha desaparecido para algunos de nosotros. Pero realmente se considera como un sacrificio porque es quizás un poco molesto el levantarse un poco temprano y a venir al templo. Pero el hermano Omar mencionaba esta mañana y decía que en su participación, y decía que cuando no miremos nuestras horas devocionales como una molestia o como una forma molesta, sí, para venir al templo temprano, y lo miremos como una bendición, el encontrarnos con Dios. Esto no será para ninguno de nosotros una imposición o una molestia o una disciplina. No lo miraremos como una disciplina, sino lo miraremos como una necesidad de buscar a Dios. ¿Lo creemos así? Y es que sacrificio es el camino a la salvación. Estamos de acuerdo, y quizás alguno de nosotros pensará que el título del mensaje va en contra de lo que hemos conocido como gracia, que es la salvación que Dios ofrece a cada uno de nosotros cuando nos acercamos a Él. Pero creemos que la gracia de Dios que ha sido otorgada a cada uno de nosotros también demanda de cada uno de nosotros una vida que se sacrifica, una vida que se despoja de todo lo que quiera estorbar en este camino hacia el reino de los cielos. Esa vida que conoció nuestra iglesia cuando se tituló aquel tema Espíritu de Sacrificio, es a la que llamamos a la iglesia de estos días con este mensaje para cada uno de nosotros. Esa vida que se despoja de las cosas que nos atan a este mundo, esa vida que se acerca a Dios y no tiene temor a cualquier cosa que haya que dejar para vivir en limpieza y en pureza delante de Dios. Es la vida que queremos llamar a la iglesia de estos días para que seamos santos y puros delante del Señor. Todo sacrificio o todo premio requiere de un sacrificio. Toda meta para llegar a ella, todo premio para alcanzarlo, querían